Ya ha pasado casi un mes de las elecciones municipales europeas a España y ahora mismo nos encontramos en una situación política muy excepcional, donde hay ayuntamientos donde la izquierda religiosamente ha ganado y ha perdido, y otros donde la derecha ha ganado también normalmente, ha perdido y ha ganado la izquierda después de mucho tiempo. Todo esto y más en unos segundos. Hey, muy buenas a todos, ¿cómo os va la vida? Aquí MVlogs y estamos por fin en otro videoblog. Y bueno, después de mucho tiempo, quería haber hecho más vídeos, pero entre que no tenía tiempo y no tenía tampoco muchas ganas, y dije, me espero a que tenga un poquito más de ganas y que vea que tengo ya un poquito de empeño y grabamos. Y bueno, después de casi un mes de las elecciones municipales, estamos en una situación bastante peculiar. Como ya he dicho anteriormente, gobiernos o ayuntamientos donde la derecha ha ganado normalmente han caído hacia la izquierda y viceversa. Ayuntamientos donde las anteriores elecciones o habitualmente han ganado a la derecha, ha ido a la izquierda. Y es muy peculiar, ya que normalmente aquí en España no solemos en sí tener muchos hábitos de cambio de nuestra política, de nuestra ideología o de nuestros ideales políticos. Somos personas donde normalmente tenemos un pensamiento de: me gusta este partido, no voy a cambiarlo, he vivido bien, ¿por qué tengo que cambiarlo? No nos empeñamos en pensar, vale, ¿y si a lo mejor hay otro partido que defienda mis ideales mejor, donde me asegure de verdad mis ideales? No estamos acostumbrados a pensar eso y normalmente nos apalancamos o nos estancamos en un partido que normalmente nos ha supuesto ciertas ventajas, sí, pero que nos ha traído también ciertas desventajas. Hay que decir también que con esto, que mayoritariamente los partidos nuevos que se han creado actualmente están declinando a pensamientos o movimientos como estaban pasando los actuales partidos. Es decir, partidos como podrían ser Podemos o Ciudadanos están pareciéndose o están asimilando comportamientos como partidos de PSOE o PP, decantándose a un pensamiento no tan revolucionario ni tan intentar cambiar la política, sino estancándose en lo que era antiguamente la política, sin intentar cambiar nada. Y ese es el problema que tenemos aquí en España, que todos los partidos, sean de izquierdas o de derechas, acaban asimilándose a los antiguos ya creados. Y esto lo digo desde todo el respeto hacia todos los partidos políticos, sean de derecha, sean de izquierda, pero es un pensamiento que deberíais haceros mirar. Os estáis comportando de una manera a la que vosotros estáis en contra, de intentar cambiar la política, intentar cambiar la economía, intentar cambiar la sociedad a lo que defienden los partidos más de antigüedad, como ya son PP o PSOE, intentando cambiarlo todo. Por desgracia os estáis asimilando más a ellos. Ciudadanos se está decantando más por la derecha, como ya he dicho, ellos mismos se declaran a ellos mismos como un partido de derechas ya oficialmente, y se están asimilando más a una derecha muy similar al PP, a una derecha cambiante, a una derecha, como ellos dicen, liberal, intentando cambiar nuestra sociedad. Y Podemos estar declinando en una izquierda muy rancia, donde ya no llega a ser izquierda, llega a pasar a una centroizquierda, como yo pienso que es el PSOE. Perdonad por esto, pero el Partido Socialista no es Partido Socialista Obrero Español. Ni es obrero ni es socialista. Sí que tiene pensamientos de izquierdas, pero el movimiento socialista obrero no tiene estos ideales o tiene estos sentimientos como defiende el PSOE. Mirad, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, por ejemplo, creado por Engels y Marx, y os explica básicamente lo que es el socialismo. Esto no es socialismo, amigos. Dejemos de llamar a las cosas por un nombre que no son. Igual que si llamamos a la guerra no paz, al final asimilaremos que la guerra es no paz y le quitaremos el significado a la palabra paz. Igual que democracia no podemos llamar a lo que llamamos hoy en día democracia, porque le quitamos realmente el nombre a la palabra, a la democracia. Esto no es una democracia, señores, esto es un gobierno representativo, un régimen electoral, que se dice así, régimen electoral o gobierno representativo, porque como tal tú no estás ejerciendo tu propio poder, lo está ejerciendo alguien que tú has votado, sí, por eso es un régimen electoral, porque tú lo votas, y él luego, según lo que él defiende y tú has votado, hace ciertas cosas, pero tú no estás ejerciendo directamente tu voto. Ahí es la diferencia donde está la democracia, que aquí no tenemos. Bueno, después de todo esto, lo mismo que está diciendo, los partidos de hoy en día están declinándose a pensamientos
muy antiguos o pensamientos ya asentados sin intentar cambiar nada. El problema que tenemos aquí en España y como estoy viendo en mucha gran parte de Europa y del resto del mundo, por desgracia. Y bueno, después de esta reflexión sobre parte de nuestra política, vamos a ponernos con lo que de verdad es importante, que son los ayuntamientos, y dejando un poquito de lado a las europeas, que esto lo haremos un poquito después. Bueno, ayuntamientos como son Barcelona o Madrid, ¿vale? Son dos grandes ayuntamientos. Podemos también añadir, por ejemplo, Valencia también, que es mi caso. Ha ganado la izquierda, que ha ganado Joan Ribó con la ayuda y apoyo del Partido Socialista. Hay que decir que Podemos en Valencia ciudad ha desaparecido, es decir, es un acontecimiento bastante notable porque en las anteriores elecciones sí que Podemos, PSOE y Compromís ayudaron a crear el gobierno, pero en este se han abstenido en ese sentido porque no ha tenido regidores dentro del ayuntamiento y por tanto solo Compromís y PSOE van a acabar gobernando. Que por mi parte pienso que cuando hay 2 o 3 partidos es mejor en un gobierno, porque como cada uno tiene su mentalidad, tiene un tipo de política, nos puede venir muy bien, señores. Porque si pensamos en un gobierno que es unitario, que es de un solo partido, estará ejerciendo un poder de régimen, ya que estará haciendo solo lo que él quiere, que es lo que nos pasó aquí con la mayoría absoluta del PP durante 2 legislaturas básicamente, y más, tanto del PSOE como también otras del PP anteriormente, y del PSOE también. Pero siempre que han habido gobiernos unitarios ha habido problemas porque siempre han hecho lo que básicamente ellos han querido, porque han tenido la suficiente representación como para elegir las leyes que ellos han querido. Ese es el problema que tenemos. Después, en Barcelona es un caso peculiar porque ganó Esquerra Republicana de Cataluña, ¿vale? Con Ernest Maragall encabezando Esquerra Republicana de Barcelona. Después ganó como segunda, con los mismos escaños, el Comuns, donde la cabeza de la cual era Ada Colau. Después con el Partido Socialista, con Ciudadanos y con PP, que el PP, hay que decirlo, que en Barcelona ha perdido bastante. Después de todo esto, ha salido también ha salido a gobernar Ada Colau con los votos de PSC y Ciudadanos. Perdona que diga esto, pero es una vergüenza que una persona que se hace llamar de izquierdas, revolucionaria o que quiere cambiar las cosas, dé ayudas o salga a elección gracias a un partido de derechas que apoya el IBEX, por ejemplo, la cual Ada Colau ha criticado muchísimo, donde ha criticado a las grandes empresas, gracias al PSOE y Ciudadanos, que son partidos que normalmente han hecho mucha gran ayuda a las empresas, y ha salido a gobernar gracias a ellos. En verdad a mí eso me parece bastante indignante y que se lo debería hacer mirar. Yo no lo estoy criticando, me parece que lo ha hecho mal, va a perder bastantes votos en las próximas elecciones por culpa de esto, ya os lo digo yo, porque los que eran de izquierdas que han votado a Comuns no la van a volver a votar. Se van a ir a Esquerra Republicana a apostar solo por ella. Solo lo dejo ahí, porque como ha intentado hacer este pacto de gobierno, como tal, la izquierda ha ganado en Barcelona y ha salido a gobernar Ada Colau. Y bueno, nos queda el caso de Madrid, donde la cual el ayuntamiento estaba gobernado por Más Madrid, el partido de Manuela Carmena, donde la cual estas elecciones ha sido la fuerza más votada, pero no con el suficiente apoyo como para poder gobernar. Es decir, la derecha y la extrema derecha han ganado en Madrid. Esto es algo que la izquierda se tiene que hacer mucho mirar, porque es lo mismo que nos pasó en la guerra civil. Hasta el momento que tenemos la capital, éramos muy fuertes. En el momento que perdimos la capital, ya todo fue en decadencia. Ahora mismo hay que hacérselo mirar por toda la izquierda. ¿Cómo podemos haber perdido, después de mucha batalla, la izquierda en Madrid? ¿Cómo podemos haber perdido? Yo pienso que sí hay ciertas cosas que pueden haber decantado ciertas cosas. Muchas veces la política aquí en España se ha dado cuenta y se ha demostrado que muchas veces hemos tenido influencias ya no por nuestros ideales, por nuestra familia. Si nuestra familia es religiosamente votante de derechas, tú aunque no seas de derechas vas a votar de derechas solo para complacerles.
y si tu familia es de izquierdas, tú solamente vas a votar seguramente de izquierdas solo para complacerles. No tenemos un pensamiento crítico de lo que es de verdad, para nosotros nos importa, nos interesa. Da igual que tu partido sea de izquierdas que de derechas. Si tu familia es de derechas y tú eres de izquierdas, ya está, no pasa nada. Coño, yo lo voy a decir así, mi familia es normalmente de derechas, las familias de mi padre, y yo salí de izquierdas. Yo me he educado con la familia de mi padre, básicamente. Y aún así salí de izquierdas. Justo por eso, porque como he visto que mi familia ha sido de esa manera, yo he visto que yo no estaba de acuerdo. No me gustaban sus ideales y demás. Y tiene un pensamiento crítico, he sabido de verdad pensar lo que a mí me interesaba. Es lo que hay que hacer de verdad, coño. No intentar acatar, intentar gustar a toda la gente. Hay que pensar a veces por uno mismo y no seguir al rebaño. Dispersarse. Buscar lo que de verdad a ti te interesa y lo que de verdad te hace falta. Y no hay que intentar seguir a la familia, contentarla. Busca un pensamiento crítico y ejércelo. Yo pienso que eso no es lo que pasa en Madrid, que por culpa de la extrema derecha, porque Vox es extrema derecha, a ver si nos damos cuenta por una puta vez que Vox es un partido de extrema derecha. Si pactas con un partido de extrema derecha y gobiernas con un partido de extrema derecha, eres un partido de extrema derecha. Si pactas con un partido de extrema derecha, tú indirectamente vas a ser un partido de extrema derecha. ¿Por qué es lo que pasa? Igual, es lo mismo, es el problema que hay. No puedes decir, es que yo soy de derecha, pero pacto con uno de extrema derecha. No, perdona, si eres un partido de derechas y gobiernas con la ayuda de un partido de extrema derecha, eres un partido de extrema derecha. Porque si recibes ayuda de esos partidos, es que tú tienes el problema, lo tienes tú. Y bueno, después de todo esto, de estas reflexiones bastante entrometidas hacia mí, siempre lo voy a decir desde mi punto de vista y desde mis ideales. Así que sé que no puedo ser del todo objetivo, porque obviamente intento ser todo lo objetivo que pueda, pero hay ciertas cosas que obviamente lo digo. No puedo ser objetivo porque me indignan serlo. Ya con el tema 2, bueno, sé lo mismo que está diciendo. Me parece que hay ciertas cosas, sí, es verdad, que podría intentar cambiar, y es lo que voy a intentar hacer en próximos vídeos. Pero bueno, quería hacer este vídeo porque si también me veis salir mi cortecito de pelo ahí súper guapo. Estoy súper sexy. Y bueno, después de todo esto, sabéis que yo siempre lo intento decir todo con el más respeto que puedo. Hay ciertas cosas que obviamente no me puedo callar, igual que pasa con la homofobia, con el machismo y la violencia de género, o con las desigualdades sociales, ya sean por racismo, por clasismo. Y no sé, poco más puedo decir. Lo único que puedo pediros es que intentar ser lo más justos que podáis con todos, sean como sean. Intentar ser feliz sin fastidiar a los demás, sin intentar joder, siendo tú feliz y haciendo a los demás felices. Así que nada, con lo dicho, un beso y nos vemos hasta otra. Adiós.